Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas. Envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. ¿Qué tal? Soy Diego Fernández, muchas gracias por seguir este canal. Hoy vamos a abordar un nuevo comentario de texto. Se trata en este caso de un texto emblemático del romanticismo o del postromanticismo español y cuyo autor es el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, que nació en Sevilla en el año 1836 y murió en Madrid en el año 1870. Es decir, fue un escritor que, como muchos autores románticos, murió joven, víctima además de la tuberculosis, una enfermedad muy relacionada con la literatura o con ciertos escritores y ciertas obras literarias, como comentaré en próximas ediciones. El texto del que voy a hablar es la conocida Rima 52, uno de los poemas románticos o posrománticos más emblemáticos. Digo posrománticos porque en realidad el romanticismo en España da señales de actividad un poco tardíamente con respecto a Europa. Cuando el romanticismo triunfa en nuestro país estamos ya en 1835 y lo hace con la obra de teatro Don Álvaro o la fuerza del Sino de Ángel de Saavedra, el duque de Rivas. En 1835 faltaba un año para que naciera Bécquer, por tanto la obra del poeta sevillano es ya tardía si tenemos en cuenta las fechas en que publicaron sus obras el resto de autores románticos que habían nacido bastantes años antes que él, como es el caso del propio Ángel de Saavedra, el duque de Rivas, José de Espronceda, José Zorrilla o Mariano José de Larra, entre otros. El tema que vertebra el texto podría enunciarse como el ansia espiritual de entregarse plenamente a la naturaleza para evitar el dolor y el sufrimiento. En este sentido, hay que tener en cuenta que uno de los temas esenciales del romanticismo, particularmente de la poesía romántica, fue el denominado subjetivismo o la exaltación del yo, tema heredado, por supuesto, de la literatura romántica europea, la alemana y la inglesa particularmente, y cuya influencia se inició en España a partir de 1808 a través del contacto directo con Francia de una serie de intelectuales españoles que fueron los que importaron las innovadoras ideas estéticas que ya se habían empezado a desarrollar en Europa a partir del prerromanticismo, a finales del siglo XVIII, concretamente en Alemania, con autores como Goethe y Hölderlin, a quienes también me gustaría acercar a este canal cuando me sea posible. En cuanto a su estructura, el texto se divide en dos partes, en función de los paralelismos que aparecen en la primera, es decir, en las tres primeras estrofas, del verso 1 al verso 12. La cuarta estrofa sería la conclusión de las tres anteriores, puesto que la voz poética nos explica la razón de ese constante ruego que emite hacia los elementos naturales mencionados en los 12 versos anteriores. En cuanto al análisis del contenido, hay que decir que el poema se desarrolla fundamentalmente a partir de un constante paralelismo entre sus versos. Recordemos que el paralelismo consiste en la repetición de una misma estructura sintáctica en dos o más versos o en partes o fragmentos de esos versos. En este poema los versos 1, 5 y 9 son paralelos porque la secuencia sustantivo más adjetivo más conjunción más verbo se repite en todos los versos. Esta repetición es muy perceptible en los versos 5 y 9
con muy ligeras variantes. Olas gigantes que os rompéis bramando, ráfagas de huracán que arrebatáis y nubes de tempestad que rompe el rayo. El verso 1 es paralelo al 5 y al 9. El verso 2 es paralelo, con ciertas diferencias, al 6 y al 10. El verso 3 es paralelo al 7 y al 11. Todas las estrofas, además, están unidas por un verso reiterativo, 4, 8 y 12. Es una especie de estribillo que mejor habría que considerar como una letanía o súplica a la divinidad dentro de una oración religiosa, puesto que el poema es, a su modo, un ruego litúrgico y la naturaleza sería el equivalente a una divinidad, por el poder telúrico que manifiesta. En los versos 3, 7 y 11, el paralelismo resulta aún más evidente. En este caso, la estructura es de adjetivo más preposición más artículo más sustantivo más adjetivo, con ligeras variantes. Envuelto entre la sábana de espumas, arrastrado en el ciego torbellino y arrebatado entre la niebla oscura. Los elementos naturales que aparecen, olas gigantes, ráfagas de huracán, nubes de tempestad, etc., se corresponden con una de las características del romanticismo, es decir, el interés por una naturaleza que muestra su faceta más violenta. De manera que el paralelismo es evidente. Los sustantivos olas, ráfagas, nubes están acompañados de adjetivos que les transmiten la potencia de los elementos naturales de que hablamos, es decir, gigantes, de huracán, que es lo mismo que huracanadas, o de tempestad, que es lo mismo que tempestuosas. Lo mismo ocurre con los siguientes versos: playas desiertas y remotas, alto bosque, marchitas hojas. Son expresiones que se basan en la construcción sustantivo más adjetivo o adjetivo más sustantivo. Es significativa también la gradación que se produce en los adjetivos envuelto, arrastrado, arrebatado, referidos al sujeto poético. Estos adjetivos van ganando en intensidad, lo que nos indica también el deseo cada vez más creciente de entregarse a esa naturaleza en pleno apogeo. La última estrofa representa la conclusión del ruego que se ha ido desarrollando en las anteriores. A partir de aquí, el yo poético expone las razones de ese interés por desaparecer violentamente en la naturaleza, por ser integrado en ella. Esas razones son el dolor y el miedo al dolor. Los elementos naturales ya no se mencionan, pero el ruego incrementa su intensidad y se vuelve violento y desesperado, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Es decir, el yo poético quiere desaparecer o ser llevado o arrastrado hacia un lugar desconocido en el que sus recuerdos, la memoria, aquello que le hace sufrir, desaparezcan completamente. La expresión el vértigo con la razón tiene este sentido. El vértigo apelaría a los elementos naturales y su violencia, el ciego torbellino, la tempestad, las olas gigantes, el huracán, y por su parte la razón señalaría al afán e interés consciente de hacer desaparecer los recuerdos. Por su parte, la métrica también contribuye a señalar el sentido de todo lo que hemos comentado, sobre todo en lo que se refiere a la mencionada letanía o súplica o estribillo que se pone de relieve mediante el verso heptasílabo y que contrasta por eso mismo con los demás que son endecasílabos. Llevadme con vosotras. Este imperativo insistente nos aporta la idea obsesiva que está en la conciencia del yo poético y que ya hemos mencionado, la idea de entregarse y de fundirse con la naturaleza en su estado más violento, o de perecer en ella, de morir, para que de esta forma se termine con esos recuerdos que atormentan al yo que se expresan en el poema. Como conclusión,
Diríamos que el poema se trata de un ruego desesperado que el yo poético emite hacia una naturaleza que se manifiesta violentamente. Ese yo poético desea fundirse y desaparecer dentro de esos elementos naturales, como única vía posible para que su dolor, sus recuerdos, su miedo a sufrir en soledad desaparezcan de forma determinante. Ese ruego se lleva a cabo mediante la alusión a motivos de una gran fuerza expresiva, seguidos de una súplica repetitiva que demuestra el interés determinante del sujeto poético por ser escuchado por la naturaleza. Una naturaleza personalizada en la medida en que ese yo se dirige a ella como si ella tuviera la capacidad de oírlo. En este sentido, el diálogo con elementos naturales es también muy recurrente en la literatura de todos los tiempos. Recordemos, por ejemplo, el poema A un olmo seco que comentábamos en el vídeo anterior. Y esto es todo por ahora. Espero que el vídeo haya resultado de interés y de provecho. Seguiremos comentando poco a poco textos literarios en próximas ediciones. Muchas gracias y hasta una próxima cita.